Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Bueno, como ya me presentó la hermana, mi nombre es Leonardo Castañeda, pastor de la Misión Panamericana ya 15 años, por la gracia de Dios. Actualmente hago parte del equipo pastoral de la iglesia La Popa, pero también tenemos a nuestro cargo una iglesia en las afueras de Pereira, en el corregimiento de Altagracia, la iglesia de Altagracia. En este momento está mi esposa allá, mi esposa se llama Jennifer Suárez, y yo por acá estamos divididos hoy haciendo la labor de Dios en diferentes lugares. Me acompaña Juan Esteban, él viene de La Popa también, él está allá atrás. También hace parte del equipo de jóvenes. En La Popa somos pastores de jóvenes y en Altagracia somos pastores generales. Estamos haciendo varias funciones en este momento. Necesitamos más pastores, por si hay alguien aquí con llamado, hermano, siga su preparación porque estamos necesitando gente en la obra del Señor. Entonces, hermanos, pues un privilegio para mí muy grande estar esta mañana con ustedes. Ya hace tiempo estuve, pero en otra sede, si no estoy mal, en la sede anterior. Creo que fue la última vez que vine a predicar en esa época. ¿No? ¿Por dónde queda la sede anterior? ¿Queda acá cerca? Ah, bueno, no conozco, entonces más hacia allá, hacia allá. Ah, ok. Era más pequeñito, ¿cierto? Más pequeñito, sí. Aquí sí había venido, pero estuvimos acá en una actividad de Ministerio Rever, creo que, el seminario Límites. Estuvimos acá con los pastores Carlos Mario y Marcela, con mi esposita, no recuerdo quién más estuvo con nosotros en ese momento. Eso fue, no sé si eso fue el año pasado o este año, el seminario Límites. Fue este año, ok. Pues este año, sí, pasamos muy rico. Eso fue como un sábado en la noche, ¿o no? Sí, muy agradable. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulos, quiero hoy que hagamos una oración y permitamos que el Señor hable a nuestro corazón. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, que es la que nos sostiene, como cantábamos, por esas cuerdas de amor que nos han atraído hacia ti, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad, por ese amor inagotable que no se cansa de amarnos, de levantarnos, de sostenernos. Por Señor, porque tú has creído en algo que viste en nosotros, Señor, algo que de pronto el mundo no vio, pero tú viste y nos llamaste a ser parte de tus filas, Dios mío, a ser parte de tu ejército, a ser parte aún de tu familia. Nos recibiste en tu casa con amor y misericordia, Señor. Nosotros que éramos enemigos en nuestros delitos y pecados, que estábamos por naturaleza, Señor, apartados de tus promesas, de tus proyectos divinos, Señor, pero tú nos incluiste allí porque nos amaste de una manera sobrenatural, una razón que aún no entendemos. Señor, tú nos miraste con amor y nos escogiste y nos llamaste a ser tus hijos. Hoy queremos que nos hables a través de tu palabra, que nos edifiques, que aquellos que están, Señor, viviendo diferentes circunstancias en su vida, la palabra les sea de aliciente, de fortaleza, que sea hoy ese alimento espiritual para sus vidas y que salgan de aquí, Señor, con una vida renovada y empoderada por el Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. Nos disponemos para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy se llama cambios profundos. ¿Cómo se llama? Cambios profundos. Yo creo que una evidencia hermosa donde se puede ver la obra del Señor Jesucristo en las personas es en la vida de los apóstoles. Es muy lindo ver cómo cada uno de los apóstoles tiene un trasfondo de vida diferente. Allá había un guerrillero, por ejemplo, ¿cierto? Era el celote, era un guerrillero, un hombre de armas tomar, un revolucionario, una persona que creía que a través de las armas se podía llevar un cambio a su nación, pero Dios lo trajo. Había un cobrador de impuestos que era como un traidor de la patria, habían pescadores, habían hombres de diferentes contextos de vida y que tenían, o sea, todo menos méritos para ser discípulos de Jesús, pero el Señor vio algo en ellos que nadie más había visto. El Señor pudo mirar dentro de sus corazones cualidades que nadie más había visto en ellos. Mire, yo crecí sintiéndome rechazado toda mi vida. Yo nunca me imaginé que el Señor me pudiera a mí usar en algo. Nunca pasó por mi mente. Mas sin embargo, sí había en mí como una necesidad como de sobresalir, como de hacer algo, como de que mi vida fuera útil para la sociedad. Pero no veía cómo, porque yo me sentía rechazado. Crecí con un sentimiento de rechazo muy profundo.
Desde el mismo momento del nacimiento me cuentan pues mi mamá que tuvo muchos problemas con mi papá y de alguna manera desde ahí yo empecé a sentir un rechazo y crecí con un rechazo, con muchos complejos, con muchos temores toda mi vida y nunca pensé que Dios me pudiera a mí usar. Nunca me imaginé yo estar, hoy estamos ¿a qué? 18 de agosto, aquí en la iglesia de Cartago predicándole a este selecto grupo de hermanos. O sea, nunca pasó por mi mente. Pero el Señor ve cosas en nosotros que nadie más ve. Amén, ¿quién lo cree? Y entre esos discípulos hay uno con el que yo me identifico profundamente en muchas cosas y es el apóstol Pedro. Me encanta el apóstol Pedro, ¿sabe por qué? Por lo defectuoso que era este hombre. Por sus luchas, por sus problemas de carácter, por sus debilidades y porque a pesar de todo eso, el Señor lo escogió y lo usó y marcó una diferencia en su época. Y quiero mostrar a través de este mensaje de hoy un poquito de lo que fue esa vida del apóstol Pedro y cómo el Señor Jesucristo produjo un cambio profundo en la vida de él, pero también en su entorno. Una vez que cambió el corazón de Pedro, cambió todo a su alrededor, su familia, cambió la ciudad donde vivía, cambió su nación, cambió su generación. Y lo primero que ocurre en la vida de Pedro es un cambio de propósito. Diga conmigo, propósito. ¿Usted tiene claro cuál es su propósito en esta tierra? Usted puede decir hoy con toda la claridad, yo estoy en esta tierra para cumplir ese propósito. ¿O está en esa búsqueda? ¿Qué me dice? En eso estamos. Bueno, muy bien. En Mateo capítulo 4, quiero que vayamos allí, a lo que es ese primer encuentro de Jesús con el que hasta ese entonces se llamaba Simón. Capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículo 18 al 20. Amén. Muy bien, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19, ¿me ayudan? Y les dijo, venid en pos de mí, ¿y qué? El 20, ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pero para poder entender lo que está pasando en esta en esta escena del preciso momento del encuentro de Jesús, de Pedro y Jesús, quiero que miremos un poquito lo que era la cultura de la época y la historia de Pedro seguramente dentro de esa cultura. En la cultura de los judíos había mucho orden en lo que era la educación, la alfabetización. Era un pueblo adelantado a su época. Tanto que los niños podían leer textos, escribir inclusive, cosa que no se veía en otras culturas de esa época. Aún en nuestro medio es difícil hoy día, hay un problema de alfabetización muy grande en todo el país. Alguna vez hablando con una maestra me contaba de todos los programas que no solamente hace el gobierno, sino instituciones independientes para poder ayudar a las poblaciones más alejadas porque no saben leer, no saben escribir. Pero para aquella época, estamos hablando hace 2000 años, los niños desde los 5 años ya tenían esa posibilidad de estudiar, de tener un texto y leerlo, y parte de eso era la organización que tenían los judíos. Ellos tenían una escuela que se llamaba la Baita Sefer, lo leo tal cual porque no sé pronunciar el hebreo correctamente, pero lo leo tal cual está escrito, Baita Sefer, que significa casa del libro. ¿Cómo se llamaba? La casa del libro era como la escuela primaria, donde entraban todos los niños judíos a partir de los 5 años. Y en esta escuela iban de los 5 a los 12 años de edad. En ese tiempo ellos les enseñan a leer, a escribir, a interpretar los textos sagrados. Algo muy particular, la casa del libro se basaba todo en el libro sagrado de los judíos. No es la misma Biblia que nosotros tenemos, sino lo que ellos llaman el Torá, que era como todo el Antiguo Testamento. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Y con ese libro de texto ellos aprendían todas las ciencias básicas, aprendían sobre historia, aprendían sobre matemáticas, aprendían todas las ciencias básicas basadas en ese libro de texto.
Qué bonito sería que hoy día también se pudiera educar a nuestras generaciones con la Biblia. Pero en ese momento eso era así. Y los niños aprendían y desarrollaban unas habilidades a través de ese periodo entre los 5 a los 12 años. Esa escuela se le llamaba Casa del Libro y todos los niños podían entrar a ellas. Pero luego venía otra etapa. Al cumplir los 12 años, los niños se les hacía una ceremonia, pasaban, digamos, a una edad de mayor responsabilidad. Y allí tenían la posibilidad de proyectarse a un puesto de importancia en la sociedad, a una formación superior, como si fuera la universidad. Allí entonces los niños podían convertirse en escribas o en doctores de la ley o en algún cargo importante dentro de la cultura judía. Pero para entrar a esa segunda escuela que se llama Beit Midrash o que se traduce como Casa de la Interpretación, ¿a qué edad los niños pasan a esa segunda escuela? A los 12 años, muy bien, están poniendo atención. Para poder pasar allá, los niños tenían que memorizar el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Alguien tiene la Biblia física ahí? ¿Usted sabe lo grueso que es el Pentateuco, los primeros 5 libros? Es bien grueso. 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos 5 libros tenían que recitarlos. Además tenían que mostrar habilidades de oratoria y otras capacidades. Entonces los niños, cuando querían ingresar a esa escuela superior, se presentaban los principales rabinos del momento y se hacían ahí en fila y los niños se presentaban una prueba. Y los rabinos veían los niños más habilidosos y decían, yo quiero ese niño, tráigamelo a mi escuela, yo lo voy a formar, lo voy a discipular para que sea un doctor de la ley. Entonces los niños pasaban esta prueba. Los que no pasaban la prueba, los que eran rechazados, los que no mostraban tantas habilidades, entonces la única alternativa que les quedaba era regresar a su casa y dedicarse al oficio de su papá y de su mamá. ¿Sí? Cuando Jesús llama a Simón Pedro, ¿él a qué se dedicaba? ¿Era un maestro de la ley o qué estaba haciendo en ese momento? Un pescador. Quiere decir que Pedro fue rechazado de la escuela, de la segunda escuela, el Beit Midrash, Casa de la Interpretación. Era uno de los tantos niños rechazados. Pero yo estoy convencido que Simón Pedro desde niño sintió el llamado al liderazgo, porque eso nace con cada uno de nosotros. Cuando uno tiene un llamado al líder, desde chiquito ya se le ve. Los niños uno los puede ver, ¿cierto? ¿Cuáles tienen liderazgo? ¿Se ha visto eso? En su casa se puede ver si tiene varios hijos, quiénes son más llamados a ese liderazgo, quiénes como que toman la batuta, como que toman las decisiones, como que le dicen a los demás qué hacer, como que está como un pasito adelante. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí de alguna manera ha sentido un llamado en su vida, tal vez desde su infancia. ¿Sí es así o no? Si usted está aquí hoy, es porque ese llamado no le llegó a usted a los 50 años, a los 30 años, a los 20 años. Desde el nacimiento Dios ya lo tenía escogido a usted. Dios ya tenía un llamado para usted y seguramente usted creció con ese llamado. Y yo estoy convencido que ya Pedro a estas alturas, cuando se lo encuentra con Jesús en la playa, era un hombre adulto, tenía familia, estaba casado, ya había formado una empresa, dice que tenía varias barcas de pesca y varios trabajadores, o sea, ya tenía una empresa montada. Pero sin embargo, a pesar de que tal vez le estaba yendo bien en la vida a Pedro, ya había formado una empresa y todo, yo estoy convencido de que Pedro vivía frustrado. Y que Pedro cada mañana se levantaba a trabajar desmotivado, como sintiendo, hombre, pero yo qué hago aquí con estos pescados, yo como que nací para otra cosa, yo veo tantas injusticias en Israel, tantas situaciones difíciles, y yo aquí simplemente pescando. Y yo sé que en él había una inconformidad, porque él no fue llamado a ser pescador. Pero él había sido rechazado. Hasta ese día, Pedro estaba cargando con eso en su vida, con un rechazo. ¿Por qué lo sé? Porque él no había hecho parte de esa segunda escuela. Un ejemplo de ello nos lo dice, voy a citarlo solamente, no lo voy a leer, Hechos 4:13, dice que hablando de los judíos, dice, esos son hombres sin letras, hablando especialmente de Juan y de Pedro, hombres sin letras y del vulgo. ¿A quién le llamaban así? A los que no habían aprobado la segunda escuela, la escuela superior. Y entre esos estaba el apóstol, era un hombre sin letras y del vulgo, un rechazado de la sociedad, un menospreciado, alguien que le tocó
hacer lo que hacía el papá, un oficio aparentemente sin importancia. Pero mire, leamos nuevamente en Mateo capítulo 4 lo que pasa allí en esa escena, ya entendiendo esta historia. Mateo 4:18, volvemos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Eso fue lo que les tocó, lo que la vida les dio. ¿Y quién está en la playa en este momento? Nada más y nada menos, no es un rabino, no es un gran maestro. Para aquella época el más importante rabino era Gamaliel, y el único que tuvo el privilegio de ser formado por Gamaliel fue el apóstol Pablo, porque ese niño era un erudito, desde niño fue superior a los demás, era destacado, ¿cierto? Tenía una mente brillante, hablaba como 4 o 5 idiomas, o sea, era brillante. Y claro, el más grande maestro de entonces era Gamaliel. Digo, este lo quiero conmigo, lo voy a formar. Y ese fue el apóstol Pablo. Él sí era brillante, y él sí fue destacado, y él sí fue escogido, y era especial. Pedro no. Pedro no fue escogido por ningún maestro, nadie lo aceptó como alumno, no tuvo cabida en la escuela superior. Pero entonces Pedro, ya entregado a la pena de lo que le tocó en la vida, dice acá, porque era pescador, dice el versículo 19, que Jesús iba caminando, se le acerca y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescar toda una noche, de hecho habían pescado toda la noche y no habían podido hacer nada, y allí llega Jesús. No fueron ellos los que buscaron a Jesús, fue Jesús el que los buscó a ellos. Y si lo vemos en ese contexto, entendemos lo importante que fue ese encuentro. Por eso, cuando ellos son llamados por el mismo Jesús, dice, al instante, no lo pensaron, no pusieron condiciones, no dijeron: Señor, yo te sigo, pero me tienes que dar un sueldo de tanto, yo la seguridad social, Señor, si vamos a andar de viaje, yo necesito hospedarme en los mejores hoteles porque yo sufro de la espalda, yo necesito un colchón ortopédico, yo necesito que el hotel sea al menos 4 estrellas mínimo. O sea, no le pusieron condiciones de nada, dice el versículo 20, y ellos, dejando todo al instante, le siguieron, porque ellos entendieron que esa era la oportunidad de sus vidas, que lo que la vida les había negado, ahora Dios mismo les estaba dando esa oportunidad de ser diferentes. Y eso se llama un cambio de propósito. Y luego les dice: ahora ya no serán pescadores, ahora, de ahora en adelante serán pescadores de hombres. Su propósito estaba cambiando. Ahora no eran esas personas del vulgo, ahora eran personas que iban a cambiar precisamente la sociedad. Hombres pescadores de hombres. Ese momento cambió la historia del que hasta ese momento se llamaba Simón. Ya no era un simple pescador, ahora iba a ser alguien, un agente de cambio. Su vida iba a cambiar, pero él mismo se iba a convertir en un agente de cambio. Mi hermano, eso pasa cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesucristo. Nuestro destino cambia, nuestro propósito cambia. Les decía esta mañana, precisamente, citaba una frase de un señor, que algún día le preguntaron: Señor, ¿usted qué hace? Y él dijo: yo soy evangelista, pero para sufragar mis gastos trabajo como zapatero. Señor, ¿qué tenía claro en su vida? Su llamado, su propósito. Él dijo: no, yo tengo un trabajo, pero mi propósito y mi llamado es ser un evangelista. Lo demás es para ir pagando ahí los gasticos del momento, ¿cierto? Para comer, para lo demás. Pero yo soy un evangelista. Ahora, si yo les preguntara a ustedes: ¿usted qué es? ¿Usted qué me dice? No, yo soy peluquero, yo soy conductor, yo soy, bueno, no sé. Qué bueno que tuviéramos ya la claridad de saber qué soy, a qué fui llamado, cuál es mi propósito. A partir de ese momento, Pedro sabía: ya no soy un pescador, soy un pescador de hombres. Soy un instrumento en las manos de Dios para alcanzar a los hombres y a las mujeres de este tiempo. Amén. Luego de ese cambio de propósito viene un cambio profundo también en la vida de Pedro. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 41.
Juan capítulo 1, versículo 41 al 42. ¿Estamos ahí? Yo creo que ustedes llegaron primero que yo, estaba yo acá como perdido. Dice el versículo 41. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y aquí ocurre algo muy especial en ese cambio profundo que Jesucristo está haciendo en la vida del apóstol Pedro y que también está haciendo en nosotros. Primero le cambió el propósito, ya no era pescador, ahora era pescador de hombres. Ahora le está cambiando su identidad, su nombre. Nuestro nombre nos caracteriza, nos identifica. Donde usted escucha su nombre, usted está en Cartagena, usted está donde está de paseo en otra ciudad o en un lugar donde nadie lo conoce, pero usted escucha su nombre, usted inmediatamente reacciona, ¿cierto? Eso lo identifica. Pero aquí el Señor Jesucristo está haciendo algo muy intencional con la vida de Pedro, de Simón, y le está diciendo: ya no será tu nombre Simón, sino que te llamarás Pedro. El nombre Simón, la palabra Simón significa el que escucha atentamente. Repito, el que escucha atentamente. ¿Me está escuchando usted? Amén. El que escucha atentamente es una condición pasiva y representa lo que fue la vida del apóstol Pedro hasta ese momento. Un hombre que simplemente escuchaba, pero que no actuaba, que no generaba cambios en la sociedad ni en su propia vida. Pedro, obviamente, que tenía un llamado desde la infancia, y eso lo podemos decir con certeza, se daba cuenta de las injusticias que había a su alrededor, de que había un pueblo oprimido por los romanos, que había un pueblo que había abandonado la fe verdadera, que había gente muy pobre, gente enferma, gente endemoniada, y todo lo que Cristo vino a solucionar. Él era consciente de todo eso y él escuchaba atentamente. Él era parte de ese grupo, de ese grueso de personas que simplemente estaban ahí pasivos sin poder hacer nada al respecto. Pero ahora Jesús dice: ya no te llamarás Simón, ahora tu nombre será Pedro, que significa piedra. Esto dentro de la cultura significa firmeza, estabilidad, cimiento firme. En otras palabras, le está diciendo: ya no simplemente vas a estar aquí quieto, pasivo, escuchando y viendo las necesidades, sino que vas a ser parte de algo nuevo. Estoy edificando algo nuevo, voy a traer una revolución al mundo y tú eres una piedrita dentro de eso. Tú vas a ser parte del cambio. Ya no vas a estar pasivo. Escúcheme por favor, porque esto es para usted también, no solamente para Pedro. Ya no vas a simplemente escuchar y ver y decir: este gobierno, el que se sienta a ver noticias, es que este gobierno injusto o esos ladrones, y simplemente está usted escuchando y reaccionando en el sillón de su casa. Ahora Jesús está llamando a Pedro y a Simón y está diciendo: tú eres Pedro, tú eres una piedra en el cambio que yo traigo para este mundo. Ya no te vas a sentar simplemente a ver las injusticias y a estar manicruzado. Tú también eres parte, eres una piedra en lo que yo estoy haciendo para cambiar al mundo, en esa revolución que se llama la iglesia de Jesucristo. ¿Usted lo cree para su vida? Dígame amén si lo cree. Un cambio de identidad. Yo les contaba también algo esta mañana y se los quiero repetir en este momento. Yo crecí en medio de muchas inseguridades, muchos temores, y entre tantas cosas que no me gustaban de mi vida, no me gustaba mi nombre. ¿Usted se acuerda cómo me llamo yo? Leonardo. No me gustaba mi nombre, y de hecho porque mis papás me dijeron que me habían puesto ese nombre basado o porque les gustaba mucho un cantante de la época que llamaba Leonardo Fabio, que cantaba canciones románticas. ¿Alguien conoció ese cantante? Y entonces a mí menos me gustaba mi nombre. Y yo tenía una característica en mi carácter, en mi personalidad, y es que yo todo lo dejaba a medias. Entonces yo apenas veía la primera dificultad, yo me metía a estudiar algo, y apenas veía la primera dificultad, yo no volvía por allá. Mi papá me conseguía trabajos, entonces me resultaba un trabajo y apenas yo veía que me estaban tratando mal, que eso estaba muy complicado, yo no volvía por allá. Y mi mamá me apoyaba en eso, porque mi mamá me decía: no, mijo, pero ¿para qué se va a dejar humillar por allá? Si acá en la casa no le falta nada, aquí no se va a morir de hambre, aquí lo tiene todo. Ya, no vuelva por allá. Entonces yo siempre tenía esa costumbre de dejar todo tirado, de dejar todo a medias.
Y bueno, y mi mamá no estaba tan en lo cierto, porque sí teníamos muchas necesidades en la casa, pasamos hambres y pasamos de todo. Pero ella decía que no faltaba nada en la casa. El caso es que yo me acostumbré a renunciar a todo y a dejar todo a medias. A mí las novias me duraban 2 días. Ni en las relaciones amorosas era bueno para perseverar. O sea, tenía un problema grave de carácter, de dejar las cosas tiradas. Cuando yo me vuelvo cristiano, usted sabe lo duro que es ser cristiano. Dígame amén, si eso es bravo, ¿cierto que sí? Es complicado perseverar. Por eso dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, porque aquí lo duro no es uno entrar a una iglesia, lo duro es quedarse acá. Amén. Lo duro es perseverar. Imagínense yo con el problemita que tenía de la inconstancia. Y el Señor un día en medio de la oración, empezando mi vida cristiana, recuerdo que me llevó a leer algo donde decía una explicación de mi nombre. Y resulta que mi nombre tiene un origen alemán, creo que es, germano. Y mi nombre significa león fuerte. Y yo, qué interesante, pero yo no me identifico con eso, yo no me veo más bien como un gatito. León fuerte, yo, interesante. Y luego el Señor me llevó en una revelación a Proverbios 30:30 que dice, león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás. Y Dios me dijo, esa es tu identidad de ahora en adelante. Ya no eres el que renuncia a todo, ahora eres un león fuerte que no vuelve atrás. Hermanos, y eso para mi vida fue una revelación tan importante que me sigue ayudando hasta el día de hoy. Porque yo hoy soy pastor, pero he querido renunciar, usted no imagina cuántas veces cuando esto se pone complicado. Porque hay veces ser pastor es muy rico, pero muchas veces se pone tan complicado, hermano, que uno quisiera decir, me voy a hacer cualquier otra cosa en la vida menos esto. Esto es muy maluco, esto es muy duro, me voy de aquí, dejo todo tirado. Pero cada vez que yo he sentido esa necesidad de renunciar, el Señor me recuerda Proverbios 30:30. León fuerte que no vuelve atrás. A eso te llamé. Tienes que perseverar, no puedes volver atrás. Haz lo que tengas que hacer, pero no puedes volver atrás. Mi identidad cambió cuando el Señor me mostró eso. Hermanos, y en la vida de cada uno de ustedes hay un cambio también que el Señor quiere producir. Para que ya no sean lo que fueron en el pasado, sino que entiendan a qué los llamó el Señor en este tiempo. Primero era un cambio en su vida, en su identidad, para que usted también pueda ser un agente de cambio afuera y cambiar el entorno. El mundo necesita personas que sean agentes de cambios. La iglesia tiene que seguir revolucionando esta época. Y la iglesia no va a revolucionar a través de las redes sociales, a través de una IA, a través de un robot que armemos. No, usted es el instrumento para traer cambio a la sociedad y al mundo, para hallar salvación al mundo. Usted es el instrumento, usted es esa piedra, pero usted tiene que descubrir primero quién es usted en Cristo. Amén. Su identidad. Yo le doy gracias a Dios que me reveló eso, porque me dio claro mi identidad en ese sentido, me dio un cambio muy importante. Pero usted también necesita descubrir eso en Dios. Amén. Y si ya lo descubrió, gloria al Señor. Si no, hermanos, no descanse hasta que usted entienda, hasta que usted se le revele a qué lo llamó el Señor. ¿Cuál es ese cambio de propósito y ese cambio de identidad? Pero hay un tercer elemento en la vida del apóstol Pedro muy importante, y es que cambian sus motivaciones. Juan capítulo 21 en adelante nos cuenta un momento crítico en la vida del apóstol Pedro. El Evangelio de Juan nos deja ver un momento muy íntimo, muy personal de Pedro, pero que era necesario que saliera a la luz. Y ocurre que el apóstol Pedro, aunque venía muy bien, aunque ya se estaba convirtiendo en ese líder que Dios llamó a ser, ya no era ese simple pescador, sino era líder en medio de los demás apóstoles, tuvo un tropiezo importante en su vida, tuvo un desacierto importante, y es que en el momento más crítico de la vida de Jesús, que fue en el momento de la crucifixión, de su muerte, ¿qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Eso para Pedro fue devastador. Eso le afectó su autoestima, su valor personal, su visión de quién era y de su llamado.
Él estaba convencido, ya estaba empoderado en lo que Dios lo había llamado a hacer, estaba predicando, estaba llevando la palabra con Jesús a través de todo Israel. Pero cuando él se enfrenta a ese error tan grave, negó a Jesús, para Pedro lo más fácil fue volver a las redes. Y en el capítulo 21 vemos que Pedro se fue a pescar. Versículo 21, voy a leer desde el 1 aquí un pedacito. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Y qué dijo Pedro? Versículo 3: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. De aquello de donde el Señor lo había sacado, de esa identidad de perdedor, volvió a eso. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Mire, y es que yo no sé, muchas veces cuando uno quiere volver atrás y cree que uno puede volver a pecar como pecaba antes, volver a las discotecas como hacía antes, volver a las andanzas de antes, uno se da cuenta que ya no es lo mismo, que ya no hay el mismo deleite, que ya no, porque es que ya no somos los mismos de antes. Y ojalá ninguno de los que están aquí se aparten del Señor, pero si algún día se aparten, recuerden esto: usted se va a sentir que ya no encaja ya en ese mundo, porque ya no es la misma persona. Usted ya no es el mismo de antes. Amén. Ya no es el mismo. Espero que no regrese atrás, pero si algún día tiene un tropiezo y regresa a ese mundo donde el Señor lo sacó, usted se va a dar cuenta que ya no encaja allá, que ya no es lo mismo, que hay algo diferente en usted y necesariamente tiene que regresar a donde el Señor lo llamó. Pedro, aunque quiso regresar a esa vida simple de pescador, fue precisamente allí donde el Señor tiene un encuentro con él y reafirma ese llamado, ese propósito y esa identidad en él. A partir del versículo 15 al 17 del mismo capítulo 21 dice lo siguiente: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Aquí la palabra es te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes. Aquí, aunque en la versión Reina Valera dice te amo, la palabra es te quiero, o sea, es más, no es un amor tan grande, es pequeñito. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta vez la palabra que usas, me fileas, me quieres. Pedro, entristecido de que le dijera la tercera vez me quieres, le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y de esta manera se sella esa escuela, esa segunda escuela que Pedro nunca hizo, porque no tuvo los medios, los recursos, porque no fue escogido. Jesús lo formó y aquí se cierra, aquí es el punto de la graduación, mejor dicho. Bueno, la graduación fue con la llegada del Espíritu Santo, pero aquí se cierran las clases. Esa fue la última clase que Jesús le dio a Pedro como discípulo. Y aquí Jesús lo que está haciendo es afirmando la identidad del apóstol Pedro como líder, como instrumento en sus manos. Pedro sentía que por haber fallado ya no era digno. Pedro sentía que por haber negado a Jesús ya no podía seguir adelante en ese llamado y en ese sueño que era ser un siervo de Dios. Pero llega Jesús y le dice: bueno, vamos a hablar de tú a tú, mirándonos a los ojos. Tú antes decías: yo te amo más que todos los demás y estoy dispuesto a morir. Pero ahora, después de lo que hiciste, ¿me amas? Todo lo que decías que me amas. Pedro seguramente bajó la cabeza y dijo: no, Señor, no te amo así, te quiero. Mi amor es chiquito. Realmente no soy tan bueno como pensaba que era. Y Jesús le dice: entonces no me sirves para nada. ¿Sí le dijo así Jesús? Me fallaste, Pedro. Esto no te lo voy a perdonar. Voy a escoger a otro que sí sea fiel, que sí me ame. No, pero Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y la segunda vez: ¿me amas? Señor, te quiero, mi amor es muy chiquito. Apacienta mis corderos, los chiquitos de la iglesia, los frágiles, los menores.
Y la tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Señor, tú sabes que te quiero. ¿Por qué hiciste con lo mismo? Apacienta mis ovejas. En otras palabras, Jesús le está diciendo, Pedro, tú no me tienes que dar más de lo que tienes. Con ese amor que tú dices que es pequeño es suficiente, sírveme. Yo te voy a usar con lo que tienes. Yo te voy a usar con lo que me puedes dar. Algo que a mí me frustró toda la vida fue sentirme indigno. Y recuerdo que después de una misión en la que estuvimos por varios años haciendo una labor, yo sentí que no pude dar los resultados que quería dar para el Señor. Y cuando terminé la labor, yo me sentía tan mal, sentía, Señor, yo me puse estas metas y no lo logré, yo no logré hacer esto, no logré hacer lo otro. Y al final de todo, el Señor, en una noche de oración, hablando, yo estaba triste porque me sentía tan indigno, sentía que había fallado en tantas cosas. Escuché la voz del Señor que me decía, pero ¿diste lo mejor de ti? Está bien, sí, fallaste en esto, fallaste en lo otro, no lograste esto, no lograste otro, pero el Señor me dijo, ¿pero diste lo mejor de ti? Yo dije, sí, Señor, dime mi mejor esfuerzo. Y el Señor me dijo, eso es todo lo que yo necesito. Solo eso. Pongámonos de pie, por favor. Dios quiere hacer un cambio profundo en tu vida, en tu corazón, en tu propósito, en tu destino. Dios no quiere que estés en una posición pasiva frente a este mundo de injusticia, de pecado, de maldad. No quiere que estés en una posición pasiva mientras tu familia se va a la destrucción. Dios quiere que seas una piedra en lo que Él está edificando, en un cambio para tus generaciones. A partir de ti y de tu familia, las generaciones van a cambiar. Amén. A partir de tu vida, lo que viene de aquí en adelante es un cambio para tu casa, para tu familia, para tu entorno. Tú puedes que vengas de una vida de fracasados, de alcohólicos, de hogares disueltos, de hijos rebeldes, pero tu destino cambió desde el día que Jesús vino a tu vida y tocó a tu corazón. ¿Lo crees? Ya tu destino no es el mismo de antes. Ya tu vida no va a ser la misma, tu historia no va a ser la misma de tu familia. Todo cambia desde que llega Jesús. Cambia tu destino, cambia tu propósito, cambia tu identidad en Él. ¿Que van a haber fallas? Claro que vas a cometer muchos errores. Claro que van a haber momentos de dolor, de vergüenza, de llorar, de decir, fallé, me equivoqué. Eso es normal en el proceso. ¿Qué es importante? Perseverar, mi hermano, mi hermana. Que no te des por vencido, que no renuncies a lo que el Señor ha dicho de ti. Mire, yo en mi casa tengo una pared con todas las promesas que el Señor me ha dado en algún momento. Que fui a un campamento, me dio una promesa, ya la pego en ese lugar de oración. Que vino alguien, oró por mí, me dio una palabra, la anoto y la pego allá. Y cada vez que me siento desanimado, miro esa pared y recuerdo todo lo que Dios ha dicho de mi vida. Y mucho de eso ya se ha cumplido, la mitad tal vez todavía no se ha cumplido, pero ahí la tengo anotada. No te olvides lo que Dios ha dicho de ti, porque si Dios te lo prometió, Dios lo hará. Levanta tus manos al Señor y entrega hoy tu vida, tus luchas, tus necesidades, tus problemas. Que te falta mucho, mejor, porque el Señor quiere trabajar. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor. A él le gusta trabajar, a él le gustan los retos. Que tu vida es un desorden, que tu casa está desordenada. Deja que el Señor entre y empiece a trabajar. Deja que el Señor obre lo que tiene que obrar. Deja que el Señor haga los cambios que tiene que hacer. Créele a Él, ríndete a Él, déjate guiar por Él. Entrega tus luchas a Él esta mañana. Y hoy sobre todo el Señor me trae a hablarle a esa persona que ha tenido errores graves, que ha tenido caídas y que ya no se siente digno de levantarse otra vez. Hoy el Señor me trae para decirte lo que Él le dijo a Pedro. A pesar de tus caídas, a pesar de tus errores, ¿me amas? ¿Todavía me amas? Si me amas, sigue adelante. No sueltes el llamado.
No sueltes tu ministerio. Y si lo soltaste, este es el tiempo donde Dios te está llamando a recuperar lo que has soltado. ¿A qué te llamó el Señor? Vuelve a poner la mano en el arado, mi hermano. Vuelve a tomar la espada en tu mano, porque esta batalla todavía hay que pelearla. Este mundo necesita de ti, de tus dones, de tu llamado, de tu testimonio, de tu fragilidad como ser humano. Dios te quiere usar. Dios está edificando un cambio en tu casa, en tu entorno. Dios quiere usarte. Puede que el mundo te haya rechazado, puede que otros no te valoren, puede que ni en tu casa te valoren, pero Dios tiene un propósito contigo y no te soltará hasta que no cumpla ese propósito. El que empezó en ti la buena obra será fiel hasta completarla. Dios te escogió y no te soltará. Entrega hoy tu corazón a Él. Deja que el Señor tome todas tus cargas y deja que Él cumpla lo que soñó contigo. Padre, ministra en esta hora cada corazón. Llena sus vacíos, Señor. Levanta a aquellos que han caído, Señor. Aquellos que se han debilitado. Aquí está el Señor levantándote, mi hermano. Si perdiste las fuerzas, perdiste la esperanza, aquí está el Espíritu de Dios renovándote. Deja que se llene tu corazón de la presencia del Espíritu esta mañana. Deja que su gloria vuelva a levantarte y vuelve a soñar. Vuelve a creer que Dios te va a usar. Vuelve a creer que hay un propósito para ti, para tu casa, para tus hijos. Mamá, tú que ves esos hijos rebeldes que no quieren avanzar, ya te estás dando por vencida, pero el Señor te dice: vuelve a creer que yo lo haré. Vuelve a creer, mamá, que yo voy a hacer la obra en tus hijos, que yo voy a hacer la obra en ese esposo rebelde que se sigue resistiendo al llamado. Yo lo haré, yo lo haré, yo haré ese cambio. Vuelve a creer, vuelve a levantar tus manos que se habían bajado. Vuelve a adorar, vuelve a buscarme en las mañanas, porque aún no has visto lo que voy a hacer contigo, dice el Señor. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que yo tengo preparadas para los que me buscan, para los que me aman. Levanta tus manos y fortalécete en su presencia hoy. Y escucho el eco de tu voz. Señor Espíritu Santo, muévete aquí, llena los corazones, sana corazones afligidos, Señor. Fortalece el espíritu de los que están cansados. Y esta es mi seguridad. En ti estamos confiados esta mañana, Señor. Hoy creemos que se rompe toda barrera, toda oposición, toda resistencia, todo desánimo, todo lo que está oprimiendo el corazón, toda cadena que se ha fortalecido en tu vida se rompe en esta hora. Oh Espíritu Santo, llena, llena, llena los corazones una vez más. Levántate esta mañana, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Oh poderoso Señor, te está levantando el Señor a cosas nuevas. Me da seguridad. Tu amor te levanta una vez más. Su amor te restaura. Su amor te afirma. Eres llamado. Eres un instrumento de Dios. Eres un agente de cambio. Eres instrumento para traer sanidad a esta generación. A través de ti Dios lo hará. A través de ti Dios lo hará. Créelo, recíbelo en tu corazón y fortalécete en la presencia del Señor esta mañana. Tú tienes el control, Señor. Padre, gracias. Te bendecimos y te adoramos.
de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, oro por su llamado, su ministerio, oro por los que estaban desanimados y espero que a partir de este momento se fortalezcan en ti. Oro porque los que habían abandonado su ministerio para que lo retomen y vuelvan a servir como antes, con la misma pasión y el mismo amor. Oro por aquellos que habían perdido la fe en su casa, en su familia, para que sigan orando con mayor intensidad, con mayor pasión y con mayor fe, creyendo que tú harás una obra, un milagro en cada hogar. Padre, gracias por esta mañana y gracias porque tú traes esos cambios profundos que se necesitan en nuestro corazón y a través de nosotros traerás cambios profundos a esta sociedad. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Recuerden, ¿cómo era el título del tema? Cambios profundos que Dios hará en tu vida y en mi vida. Queremos saludar a los que nos están viendo por las diferentes redes sociales, mi hermana Luisa Cardona, el hermano César González y su esposa, Mariana Ramírez, Carmen Villegas, la hermana Tránsito. Estaremos orando por la hermana Tránsito que ha estado delicada de salud, mi hermana Beatriz, Edilma Sánchez, Nayi Sáenz, Mariluz, Carolina, su esposo César, mi hermana Liliana Franco. Bienvenida de nuevo, mi hermana, bienvenida por acá a nuestra amada Colombia. Y Liliana Torres, un saludito a aquellos que por algunos motivos no se pueden escribir su nombre, bueno, pero igual bienvenido. Recuerde, somos la iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. No se nos olvide, los que nos ven, el martes la oración, el miércoles el culto a las 7 de la noche, el jueves de nuevo la oración y el sábado la oración presencial. Chao, chao, bendiciones para los que nos ven. Hello, Dios te bendiga. Hoy te queremos hacer una maravillosa invitación. En el mes de octubre estaremos celebrando el Congreso de Damas, que tiene como lema la mujer como agente de cambios. Los esperamos. Nuestra reunión de mujeres mensual, viernes 30 de agosto. Oración presencial, sábado 31 de agosto, 6 de la mañana. Servicios semanales, miércoles 7 de la noche y domingos 8:30 y 10 de la mañana. Oraciones martes, jueves y sábados 6 de la mañana, transmitidas por nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @CE Cartago. Y recuerda que somos la iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa.